pero una arbitrariedad caprichosa. Pero también hay otro extremo, o al otro lado de este error de atribuir a Dios entonces una potencia pura y arbitraria. Están los que dicen, no es así. No, ustedes están equivocados. Dios no es una potencia pura y arbitraria por ser Dios autoexistente y tener esas prerrogativas que ningún otro ser tiene. No, Dios puede hacer solamente lo que su voluntad perfecta ha decidido. ¿Cómo le sonó eso? Suena como bien, ¿no? Dios puede hacer solamente lo que su voluntad perfecta ha decidido. También filósofos, pensadores, algunos padres de la iglesia han propuesto que Dios solo puede hacer lo que su voluntad ha querido. Lo que Él no ha querido hacer es porque es imposible que lo haga. Y la cosa ya como que no nos gusta, ¿cierto? De tal manera que todo lo que existe y Dios ha hecho es porque Dios lo ha querido. Y si Dios lo ha querido, es porque Dios solo puede hacer eso. El mundo real, el universo real, es el único universo posible. Así que, volviendo a la equivocación anterior, si el poder absoluto, que no es otra cosa que poder arbitrario, dijimos que raya en la herejía y es un extremo, su contraparte es esta. Le pone medida al poder divino. Porque dice que el universo existente es la dimensión del poder de Dios. Y eso es limitar finalmente el poder de Dios. Filósofos como Platón, Plotino, sostuvieron ese punto. Y se sumaron, como dije, algunos padres de la iglesia, teólogos medievales como Abelardo, que afirmó: Dios no puede hacer nada más allá de lo que hace. El poder de Dios, a la luz de esta afirmación, se agota hasta lo que existe. Y usted y yo, hermanos, podemos entonces decir, bueno, tal vez sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si el poder de Dios tiene las mismas dimensiones del universo y el universo es infinito, entonces sí, pero no es así. El poder de Dios no se puede medir, no se puede limitar, ni siquiera diciendo o afirmando esto. El poder de Dios se agota hasta lo que existe. Se agotó el poder de Dios para Abelardo, ¿sabía? Así que, ¿por qué no Dios va a un gimnasio para tener más poder, más fuerza? Así como hacen algunos, ¿no? Pero Dios es inmutable, ¿recuerda? No puede aumentar ni puede disminuir. La existencia de Dios, ni su poder, hermano, amigo, están agotados por la existencia del universo. Así también su omnipotencia trasciende infinitamente incluso el poder ilimitado manifestado en el universo. Él es todopoderoso para crear y hacer todo lo que Él hizo, todo lo que es, todo lo que hará y todo lo posible que jamás será. Dios puede hacerlo. Todo lo que hizo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Todo lo que es, Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Todo lo que será,
cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Y además de eso, todo lo que es posible, pero que jamás será, Dios lo puede hacer. De las piedras puede levantar hijos a Abraham, aunque nunca lo haga. ¿No fue lo que dijo el Señor en Mateo 3:9? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿No fue así como Dios creó al primer hombre? Tomó polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y dice el Señor Jesús, Dios puede levantar hijos a Abraham. Así que Dios sí puede hacer más de lo que ha hecho. Su omnipotencia no se ha agotado con lo que existe. En Mateo 53. Mírelo ahí en su Biblia conmigo. Mateo 26:53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor está diciendo que el Padre puede hacer más de lo que ha creado, porque Él es omnipotente. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero hay un pero. Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Los teólogos llegaron entonces a un concepto, y es que la omnipotencia de Dios es un poder tanto absoluto como ordenado. Es decir, que el poder de Dios es absoluto en el sentido de que Dios es capaz de hacer todo lo que quiere hacer en armonía con su simplicidad o sus atributos, pero su omnipotencia se expresa también en lo ordenado o decretado por Dios, que es el poder por el cual Dios hace lo que ha decretado hacer, es decir, lo que ha ordenado o designado por su voluntad. Ahí está el equilibrio bíblico. Sí, Dios puede y es capaz de hacer todo lo que Él quiere, incluso todo lo posible, y que jamás lo hará desde que esté en armonía con sus atributos perfectos. Pero Dios tiene unos decretos eternos. Y su poder entonces se expresará siempre conforme a eso que su voluntad decretó y no más. Así que el Señor Jesús está diciendo, bueno, ¿acaso piensas que mi Padre no me puede enviar legiones de ángeles? Sí, Él puede hacerlo. Él es poderoso para hacerlo, pero Él ha decretado, según el plan de salvación, otras cosas para su Hijo. Y en consecuencia, no es porque Dios no pueda enviar los ángeles, no, es porque su voluntad ha decretado que sean de otra manera las cosas. ¿Me comunico? Los eruditos católicos romanos, por ejemplo, para ilustrar, acusaron a Calvino de limitar y negar la omnipotencia de Dios, pues Calvino se opuso a la transustanciación.
Pero Calvino no negó que Dios puede hacer más de lo que realmente hizo, sino que solo se opuso al concepto del poder absoluto, potencia pura, ¿recuerdan? Así que Calvino afirmó que Dios está operando siempre y está expresando su omnipotencia conforme a lo que Él ha decretado en su soberana voluntad. Y una tercera manera de malinterpretar la omnipotencia de Dios es cuando hablamos del Dios de los imposibles. ¿A quién de ustedes les gusta esa frase? Es que Dios es el Dios de los imposibles. Amén, hermano. Pero cuidado. La omnipotencia de Dios es un atributo que no involucra el que Dios pudiera hacer lo imposible. Como por ejemplo, un cuadrado que a la vez sea un círculo. O hacer que 2 más 2 sea 6. O que una cosa sea y a la vez no sea al mismo tiempo. Si Dios es omnipotente, diría Pastor Guillermo, Él tiene capacidad de hacerlo. Es omnipotente, hizo los cielos y la tierra y puede hacer todo lo imaginable desde que esté dentro de sus atributos. Ahí está el punto. Salimos al paso de esta afirmación de que Dios hace lo imposible, diciendo que lo imposible no puede existir, ni siquiera parcialmente como un concepto. Y por lo tanto, en la medida en que algo es lógicamente imposible, no existe jamás. Las verdades racionales y eternas son precisamente eternas porque son verdades en el pensamiento de Dios. El teólogo de Hipona, el hermano Agustín, dijo que la incapacidad de Dios para hacer algo no es que Dios sea impotente. No es que esté negando algo de su carácter esencial. Más bien, debemos pensar que si Dios pudiera hacer algo imposible, es como si Dios pudiera llegar a fallar, a negarse a sí mismo. Y eso sí sería una señal de impotencia. Un Dios que puede hacer contradicciones flagrantes como las que mencioné, es un Dios impotente e imperfecto. Así que guardémonos de esa omnipotencia que es potencia pura, o guardémonos de decir que la omnipotencia de Dios es solamente lo que su voluntad o hasta donde su voluntad ha decretado, porque Dios puede hacer más que eso. Su omnipotencia no se agota ahí, ni tampoco caigamos en el error de hablar de una manera llana del Dios de los imposibles, porque ahí caben muchas cosas que van en contra del ser y los atributos de Dios. Ahora hablemos un poco de la omnipotencia de Dios revelada. Cuando los atributos de Dios aparecen en su gloria y en alguna medida nosotros como seres humanos los percibimos, podemos apreciar un poco mejor sus rasgos. Así que podemos apreciar
Esta omnipotencia de Dios, cuando se expresa en sus obras de creación, en sus obras de providencia y sus obras de redención. Hablar de la omnipotencia de Dios en cuanto a sus obras de creación es algo que puede ser muy familiar a nosotros. Hay una abultada evidencia bíblica acerca del despliegue de la omnipotencia de Dios en la creación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así tendríamos muchos otros textos para mencionar. En Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios no solamente hizo todo el universo, ese universo infinito, sino que lo hizo de manera instantánea. Descúbrase lo seco. Y fue así. La tierra produzca hierba verde, árboles, etcétera. Y fue así. Usted puede imaginar el reino vegetal con su infinita variedad de especies, diferentes colores, diferentes estructuras, diferentes clases, los árboles con diferentes frutos, diferentes sabores, etcétera, etcétera. Todo lo hizo Dios en un instante, porque Él es omnipotente. Dios es el creador eterno, infinito, autoexistente, independiente, todopoderoso, trascendente. Mientras que todo el universo, hermano, amigo, es temporal, finito, dependiente, limitado en capacidad, por sobre todo distinto y diferente a su creación. Hay un abismo insondable entre Dios y el universo. Él es el creador todopoderoso, trascendente, a quien debemos tributar humildad, fe, servicio, adoración. Hay un abismo enorme entre la criatura y el creador todopoderoso. Dios no es la creación, ni la criatura es Dios. Por eso no debemos dar honor a la criatura antes que al creador, por lo cual no debemos confiar ni dar más credibilidad a la criatura que al creador, que es Dios, ni dar tanto reconocimiento de poder a las causas segundas, porque las causas segundas, hermano, son solo eso. Son solo medios a través de los cuales Dios expresa su omnipotencia. ¿Puede usted pensar en el poder y fuerza de una bestia, de un caballo? ¿Puede usted pensar en el poder que tiene, como dije en principio, un dirigente? Todo se deriva de Dios. Dios es el que lo provee, Dios es el que lo otorga. No hay ningún poder en el universo que no proceda de Dios, porque Dios es omnipotente. La ruina y caos de este mundo se origina cuando el hombre tergiversa la verdad, la ignora, la rechaza para creer en mentiras que la criatura ha inventado. Y eso especialmente acerca del origen y la vida inteligente. ¿Cuál es su origen de estas cosas? El hombre incrédulo prefiere vivir según falsos parámetros de pensamiento. La filosofía del mundo ha invertido, ha alterado el orden original que tiene su punto de partida en un Dios bueno, sabio, justo, perfecto, omnipotente, creador del universo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron, dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Y termino con esto. Solo el Dios creador todopoderoso puede librar al hombre caído y sacarlo del caos de las tinieblas y ruina en que se encuentra. Por eso el Dios creador de gracia envió su palabra creadora, Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar al hombre de su condición caída. Dios, en su gracia, expresa su omnipotencia en las obras de redención. Por su palabra, Él tiene poder para tomar el alma humana de un estado de vanidad, caos, desorden y transformarla. Tomar esa depravación total y con su poder ilimitado e irresistible, convertir al pecador en una nueva creación en la justicia y santidad de la verdad. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el único, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Puede usted pensar en una incredulidad tan grande y poderosa? ¿Puede usted pensar en una esclavitud al pecado tan fuerte que el poder omnipotente de Dios no pueda romper? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ha pensado cómo es posible que el hombre caído, enemigo de Dios, muerto en pecado, vuelva a vivir, vuelva su mirada al Señor y se arrepienta sometiéndose y dando nuevamente lealtad al Creador que traicionó? ¿Ha pensado usted cómo nos maravillaríamos si en la mesa de diálogo de la guerrilla con el gobierno, de repente los guerrilleros se arrepienten, cambian y ahora se vuelven al bando de los buenos? El hombre caído es un mercenario que le quitó la lealtad a su Dios creador y se la dio al enemigo de su alma. ¿Y sabe quién es el único que puede convertir esos corazones depravados? El poder de Dios, porque Él es omnipotente. Él puede hacer polvo las férreas cadenas del pecado, porque Él extendió con su mano el universo, porque en el hueco de su mano caben todos los océanos. Él salvará al que Él ha escogido por su gracia, al arrogante, al incrédulo más feroz que usted conozca. El poder de Dios lo hará. Me dicen que se acabó el tiempo hace rato. ¿Cierto, pastor? Eso se estaba poniendo como mejor ahora. Pero bueno, este es un breve panorama, hermano y amigo. Un breve vistazo al atributo de la omnipotencia de Dios. Dice Job, para terminar ya: he aquí, esas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo comprenderá? Hermanos, esto es simplemente una pasadita. Pero el Señor quiera despertar en nuestros corazones un apetito voraz
por un conocimiento cada vez más completo y más perfecto del ser de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios los bendiga.